No, en realidad no se dirige tanto al gobierno, pero sí a las instituciones, como muy bien lo dijo usted. La responsabilidad social es un término que se recoge de una propuesta a las empresas. Es decir, la empresa no nada más como una institución de lucro, sino que todas las empresas es el reconocimiento que todos los actores, estos actores emergentes como las empresas multinacionales, como cualquier empresa, tiene un vínculo con la sociedad y se comunica, pero además puede impactar en ellos, en el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Las empresas, bueno, gastan energía, tienen impacto al medio ambiente, pero también tienen impacto con sus propios trabajadores, ¿no? O sea, pensemos en las empresas, por ejemplo, de la maquila, donde a sus trabajadoras son asesinadas y que hoy se preocupan, tienen una responsabilidad social de la seguridad de sus trabajadoras, ¿no? El término responsabilidad social empresarial emerge en este contexto, pero se va a trasladar no con una óptica neoliberal, sino con una óptica de precisamente que debe haber una responsabilidad social comprometida con el medio ambiente y sobre todo pues en este mundo globalizado, y se traslada también no solamente a las instituciones académicas y las escuelas, sino a todo tipo de organización. Pensemos en los sindicatos, en organizaciones civiles, es decir, que todas las instituciones, cualquier organización tiene una responsabilidad social. Y es un término que se va a trabajar, se va a afirmar, pero que en nuestras instituciones, de hecho, esto se entendía, siempre lo ha tenido la escuela, un compromiso social, pero un compromiso que hoy se puede medir, hay indicadores para medirlo, en función de la respuesta de las instituciones pues al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? No solamente como transmisión de saberes, sino como construcción de ciudadanía. Entonces es, digamos, una aproximación que nos permite remitir o revisar un papel que ya se tenía y que hoy se centra incluso en esta posibilidad de concretar a través de evaluaciones y indicadores, con una responsabilidad ética, una responsabilidad hacia la transparencia, hacia la atención del otro, hacia la convivencia pacífica, es decir, una respuesta a lo que nos está sucediendo actualmente. Se tiene que buscar una respuesta más articulada. Existen, yo mencionaba, pues más de 200 recomendaciones, casi 300 recomendaciones internacionales al sector educativo. Y en ese ámbito, la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de educación en general, básica, media y superior, tiene 71 recomendaciones. Son estas instituciones las que tienen la responsabilidad, porque es el Estado el responsable de atender estas recomendaciones en materia de derechos humanos. Y existen en muchos campos. Existe en el campo, por ejemplo, cómo prevenir la violencia de género en las escuelas, cómo prevenir la violencia en sus múltiples dimensiones o modalidades y tipos, como nos marca la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, por ejemplo, ¿no? O bien el bullying, ¿no? la que llamamos la violencia entre pares. Entonces la educación tiene, y las instituciones del Estado tienen una responsabilidad para atender estas recomendaciones internacionales. Y hablamos que también hay recomendaciones de educación superior, no solamente que tienen las instituciones de educación superior, sino todos los niveles, a través del lado responsable, es decir, las dependencias del Estado encargándose de la política educativa. Entonces, en el ámbito de educación superior se dice muy concretamente pues ese nuevo papel que tiene que tomar la escuela en formar ciudadanos del siglo XXI, ¿no? O ciudadanos que enfrentan una serie de problemas de todo tipo, ¿no? Medioambientalistas, de salud, de seguridad, para reaccionar a esta sociedad que nos impone múltiples retos, nos impone una serie de fenómenos que nos interpelan cada día y que nos crean miedo y que no nos permiten salir a la calle y que estamos en riesgo, las mujeres cuando salimos a la calle, que no podemos gozar plenamente del derecho a la recreación, jóvenes que no tienen empleo. Ante todos estos fenómenos, reaccionar las instituciones y la responsabilidad del Estado. Bueno, esta es una excelente pregunta y usted la respondió en parte, no como una asignatura, pero no excluye que deba ser asignaturas de derechos humanos, ¿no? Porque es un saber como otros saberes, y es un saber articulador. Hoy en las universidades se enseña la materia de derechos humanos, pero no es suficiente.
Nosotros tenemos que considerar que los derechos humanos son el fundamento de la democracia. Y es en este sentido que debe de partir una visión integral, hablamos de holística en el sentido de integralidad, donde no solamente se integren saberes en el currículum explícito, sino también en el oculto, en las relaciones entre alumnos, en la gestión escolar, ¿sí? Y mecanismos de resolución de conflictos, de mediación, de tratamiento, por ejemplo, de la violencia de género, de buscar otras alternativas, de enseñar a nuestros alumnos a dialogar, a consensar, o sea, estos otros saberes que complementan su educación. De manera que si bien sí hay que atacar, y como bien lo dijo usted, hay que ver los programas de estudio, hay que buscar las materias específicas, hay que buscar también el currículum oculto, ese que no se habla, es en el que se crean las relaciones y en el que surgen muchas veces los problemas entre iguales, con maestros, alumnos, maestros, y hay que transformar nuestras instituciones, abrirlas hacia nuevos espacios de diálogo, de posibilidades de compartir, de crear, y desde luego de una democracia, hablamos de la democracia de proximidad, ¿no? O sea que la democracia no nada más es poder votar y tener un sistema de gobierno que nos regule, sino sobre todo vivirla en la cotidianidad, ¿no? Tenemos que terminar con pensar que la educación en derechos humanos es una cuestión piloto, algo que hay que enseñar, algo un plus, ¿no? ¿Sí? No es ese plus, no es ese contenido, sino una apuesta de vida. Y entonces en ese campo tenemos que primero formar maestros, porque ¿quién va a educar? ¿Sí? O sea, primero se tiene que formar a los maestros, tiene que hacerse explícito, pero también implícito, en las matemáticas, en la química, en las formaciones de la arquitectura, o sea, todas las disciplinas tienen que ver con derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esto tiene que partir del Estado, tiene que partir de una política educativa. Nosotros proponemos un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y pugnamos conjuntamente con una sinergia de instituciones en la definición de una política de Estado en materia de educación en derechos humanos. Esto no se inventa, esto no se saca de la manga, esto se constituye como una política, como otras políticas educativas, pero esta que sea explícita, que tenga recursos, que se forme a maestros, que se tenga el acceso, las herramientas, que los alumnos con discapacidad puedan tener las tecnologías adecuadas para aprender, que favorezcan espacios de acceso a la educación a todos los alumnos, esta educación inclusiva. Y esto es a través de una política pública. Y esto se mide, se exige y se pide cuentas. Y tiene recursos, te tiene que dar recursos. Eso quiere decir que se tiene que enseñar explícitamente e implícitamente de manera transversal en todas las disciplinas. Pensemos, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos implica que revisemos desde la exigibilidad y desde los mecanismos internacionales, desde los principios de derechos humanos, muchos de todas las disciplinas y el contenido, ¿no? La sociedad del conocimiento. Significa repensar esta sociedad en que se articula a la democracia, a la igualdad, al desarrollo. Significa que se tiene que hacer una política no solamente transversal, sino también vertical y horizontal y permear el fundamento de la educación, los programas, la formación de maestros, la gestión escolar y los espacios de la escuela, ¿no? Es decir, una integralidad. Pero que implica también que ya se deje de considerar que es algo puntual, piloto, que es bueno, que es bonito, ¿no? Hay una obligación de Estado y las instituciones la tienen que asumir. Yo creo que nosotros no tenemos la culpa. Nosotros no podemos culpabilizar a una persona analfabeta, una persona que fue formada en un sistema para obedecer. O sea, nosotros tenemos que precisamente desenmascarar estas formaciones que nos han formado con una educación patriarcal, en que nos están enseñando en la escuela que la mujer tiene un rol menor, diferente al del hombre, en que tenemos que buscar y desenmascarar estos discursos que están marginando. O sea, no podemos culpabilizar a una persona analfabeta de no saber derechos humanos, porque además ella vive sus violaciones. Y no somos responsables tampoco. Sí es importante entender una corresponsabilidad, pero la obligación es del Estado. No lo ha hecho y no lo sigue haciendo hasta ahora. Lo va a tener que hacer,
porque si esta reforma es válida como en un sistema democrático, se tiene que enseñar a los jueces los mecanismos internacionales. No los conocen, no nos enseñaron y nos han enseñado a obedecer. El sistema reproduce la desigualdad y eso tenemos que combatirlo. Tenemos que ser capaces en nuestras aulas de formar ciudadanos críticos, de enseñarle a los alumnos a ubicar sus derechos, a asumir sus responsabilidades, pero también a romper con los discursos que pretenden simplemente reproducir no solamente estas instituciones patriarcales, misóginas y autoritarias, sino también desiguales, ¿entiendes? O sea, se les ha enseñado a las gentes a no ser sino súbditos, hay que ser ciudadanos y ciudadanas. Es ahí donde interesa aliarse y conocer, ¿sí? Hoy ustedes preguntamos cuántas personas creen que el derecho a internet es un derecho y hubo mínimas, o sea cuando es precisamente un elemento importante para la educación, cuando es un servicio público que debe estar al acceso de todos, y cuando hoy efectivamente es un derecho en algunos países consagrado, ya garantizado, ¿no? No en todos los países, pero sí en muchos países. Nosotros tenemos que buscar a través de qué mecanismos. Es ahí donde el papel y desde el lugar que nos toque vivir. Si somos académicos, desde nuestras instituciones, ¿sí? Primero favoreciendo esta enseñanza con los alumnos y en los mecanismos que comprenden. Ahí, desde luego, acercándonos a nuestros diputados, favoreciendo iniciativas, acercándonos a nuestras organizaciones civiles, acercándonos a movimientos en los cuales existen esta posibilidad de proponer. La reforma educativa es resultado de la presión de sociedad civil, de la participación de académicos, de la participación también desde luego del Congreso del Estado, en la que se logran modificaciones. Esto no viene solo, de hecho no nacen muchas iniciativas en el Congreso, es la sociedad civil la que trae estos planteamientos y nos toca empujarlo. Y el día de mañana nos toca saber votar, aprender a saber ejercer nuestro derecho al voto. Hacer de nuestro derecho al voto una herramienta democrática también, no nada más. Es sancionar con nuestro voto a aquellos dirigentes que no están cumpliendo con sus responsabilidades. Entonces tenemos muchos mecanismos. Yo creo que el papel, que es un poco el centro del trabajo que hemos dicho, y la responsabilidad social de las instituciones se tiene que abrir desde una perspectiva de derechos humanos, hoy validada y legitimada por las reformas constitucionales, ¿no? Yo creo que tenemos que repensar y seriamente y pugnar y proponer en nuestros espacios educativos, en las organizaciones donde nos toque participar, una mirada holística de los derechos humanos, exigir que esto permee nuestros espacios cotidianos y la exigibilidad de un país diferente, ¿no? Que podamos sentirnos capaces de transformarlo, y la educación es un arma transformadora sin lugar a dudas.